Capítulo 3. Dispuso la caja a la entrada de la iglesia. Bastaba con colocar dentro un papelito enrollado con el nombre de la bruja, el hecho del que se la acusaba y la fecha en que había sucedido. Para facilitarlas, las denuncias podían ser anónimas. Por suerte, pensó el padre Bohm. Hasta el día anterior, nadie había hecho ninguna. Ahora, sin embargo, al tomar la caja en sus manos y sacudirla, comprobó que ya no estaba vacía. Empalideció. Una acusación era suficiente para que los inquisidores pusieran a actuar. Como un rayo pasó por su cabeza la improbable idea de extraer el papel y quemarlo. En ese momento, dos hombres vestidos de negro, enjuto y delgado el uno, rubicundo y rollizo el otro, entraron a la iglesia. El padre Bohm reconoció a Heinrich Krames y Jakob Sprenger. «Sean bienvenidos», se adelantó a saludarlos. Luego los invitó a pasar a su austera vivienda y les ofreció comida y bebida. Los inquisidores solo se tomaron 1 hora para reponerse del viaje. No es tiempo de descanso. El maligno infecta Europa, dijeron. Luego pidieron la caja para comprobar si había alguna denuncia. Con diferentes llaves, el delgado y enjuto Jakob abrió la triple cerradura, extrajo el papelito y desenrollándola, leyó para sí. Con los ojos clavados en él, Bohm trató de adivinar el nombre del acusado. Eloísa Munzer, de 14 años de edad, está acusada de pactar con el diablo en el bosque, anunció Jakob. A Martín Bohm le temblaron las piernas. «Pero es imposible, esa niña es la bondad misma», exclamó. Heinrich Krames lo traspasó con la mirada. ¿No sabe acaso que el diablo se complace en ganar para sí a las almas más puras?, sentenció. Luego, sin más palabras, los inquisidores libraron un auto de prisión contra Eloísa Munzer. Capítulo 4. ¿Tú hace que eres bruja? No lo soy, yo no soy bruja. Como si no lo hubiera oído la respuesta o no la creyera, Jakob insiste. ¿Por qué te has hecho bruja? No lo soy, yo no soy bruja, estalla en llantos Eloísa. Ahora es Heinrich el que interviene. ¿Por qué te hiciste bruja y qué ocurrió en esa ocasión?, pregunta a su vez. Nada, no hice nada para que me llamen con el título de bruja, grita ahora la muchacha. ¿Reconoces haberle entregado una ofrenda al diablo en el bosque? Eloísa tiene un segundo de duda. Luego exclama. Jamás estuve en el bosque. Jamás vi ni le entregué nada al diablo. Los hombres se miran. La muchacha miente. Saben, y así lo establece el Malleus Maleficarum o martillo de las brujas, manual que ellos mismos escribieron como guía de los cazadores de esos malvados seres. Que el único medio para que las brujas confiesen es el tormento. Hacen una seña al verdugo que permanece a la espera en un rincón de la sala. Creo que será necesario poner en marcha la tortura preparatoria, dice Jakob. Entonces, la aterrorizada Eloísa es conducida a una cámara donde el verdugo, a fin de persuadirla para que confiese, le muestra los instrumentos y le hace una demostración de cómo actúan, aplicándolos suavemente sobre ella. Eloísa imagina lo que sentiría si luego de cortarle el pelo echan alcohol sobre su cabeza y le prenden fuego
para que el cabello se queme hasta las raíces. Puede sentir el dolor que la desgarrará si le atan las manos a la espalda y la izan hasta el techo. Sabe que no podrá soportar que los pulgares y los dedos gordos de los pies sean comprimidos con el tornillo. Y entonces decide confesar. Está dispuesta a inventar todo, absolutamente todo, lo que los inquisidores quieren oír de su boca. Capítulo 5. Ella venía volando en su escoba y entraba a mi habitación por la ventana. Estaba desnuda, solo llevaba en su pierna la liga roja y yo podía ver sobre su vientre la marca del diablo, esa marca inconfundible de la pezuña. Luego, mientras danzaba, me incitaba a acompañarla al aquelarre. Allí beberemos y comeremos, decía, y podrás besarle el trasero a Satanás, nuestro Señor. Frente al tribunal que pronunciaría la condena, Eloísa, calva, flaca, con las manos y los pies encadenados, oye las acusaciones que hace contra ella Matías Berger. ¿Por qué dice esas cosas horribles? ¿Por qué miente así? Gira la cabeza, que ya no adorna la mata castaña, y lo mira. En el momento en que le clava la mirada, el muchacho se echa a temblar mientras grita: «No, no se lo permitan, quiere embrujarme de nuevo, quiere recuperar su poder sobre mí». Inmediatamente, el carcelero va hacia Eloísa y golpeándola, la obliga a mirar al frente. El padre Bohm se toma la cabeza entre las manos. Tal como lo temió, la locura se ha apoderado del pueblo de Prosnek. Los vecinos se denuncian los unos a los otros, algunos llevados por deseos de venganza, por celos, por codicia, los más por el dolor insoportable de los tormentos. Eloísa misma, luego de confesar, como los inquisidores deseaban, que había pactado con el diablo, fue torturada para obligarla a revelar los nombres de sus compañeros en el aquelarre. Ella ha provocado las tempestades que terminaron con las cosechas y con las crías de los ganados. Ha hecho que murieran criaturas al nacer y se ha acostado con el demonio. Sigue diciendo Matías Berger ante el complacido tribunal. El padre Bohm mira al acusador. Se pregunta qué vio realmente de todo lo que afirma. Lleno de dudas, le cuesta aceptar que Eloísa sea una bruja, que haya pactado con el diablo. Sin embargo, ella misma ha confesado su encuentro con el maligno en el bosque. También Marianne ha confesado, y ha confesado Peter, y Sara, y Franz, y el viejo Meister. Todos han confesado bajo tortura. Y esa es, para los inquisidores, la verdadera prueba de que cada uno de ellos es brujo. El sacerdote sabe que si expresa sus dudas sobre la culpabilidad de los confesos, inmediatamente será acusado de haber pactado con Satanás. Lo desnudarán para buscar en su cuerpo la marca infame y lo torturarán para que confiese. Y sabe también que él mismo terminará por decir lo que los otros quieren oír. Comprende que no hay escapatoria. Esta es una trampa diabólica. Capítulo 6.
La rebelión campesina crece. Las prédicas del nuevo líder, Tomás Munzer, son cada vez más revolucionarias. Los señores, sostiene, son personalmente responsables de que el pobre se convierta en su enemigo. Todo el ejército está detrás del rebelde. En el reclinatorio, con las manos entrelazadas, el padre Bohm reflexiona sobre los sucesos que conmueven a Alemania. Ora por el alma de los que fueron quemados en la hoguera y ruega al Señor para que los soldados no encuentren a Munzer. De pronto, alguien viene a reclinarse junto a él. No se sorprende al verlo. Hace tiempo que lo esperaba. «Necesito su ayuda, padre», pide Matías. El sacerdote lo mira en silencio, esperando que continúe. El muchacho habla en voz muy baja, como si tuviera miedo de sus propias palabras. «La bruja me sigue atormentando, padre. Aún muerta, viene a mí cada noche. Se sienta en el borde del lecho y me mira. Y yo no puedo soportar su mirada», dice y rompe en llanto. El sacerdote sabe perfectamente de quién habla, pero necesita que Matías lo diga. «¿Cuál de las brujas es la que te atormenta?», pregunta. El muchacho lo mira. No puede pronunciar el nombre. «¿Cuál?», insiste el religioso. «Eloísa», dice por fin Matías, y el llanto lo desborda. Y luego, entre sollozos, continúa. «Yo la amaba, padre, la amaba, y ella prefirió entregarse al demonio. Yo la vi en el bosque, pactando con el diablo». El padre Bohm teme y al mismo tiempo necesita llegar al fondo, descubrir la verdad. Quiere saber si Eloísa estuvo o no en el bosque. Y si estuvo, ¿con quién se encontró allí? ¿Sería realmente Satanás? Porque si no lo era, razona, ella habría revelado el nombre de aquel con quien se reunió. «¿Qué viste? Quiero que me cuentes exactamente lo que viste», reclama. «La seguí hasta el bosque y vi cómo se encontraba con el maligno. La vi besándolo, entregada a los brazos de Lucifer», grita el muchacho. «¿Cómo supiste que era el maligno? ¿Viste sus cuernos y sus ojos llameantes? ¿O tal vez el rabo y las garras? ¿El aire olía a azufre? Dime, ¿qué viste? Vamos, dime», exige el padre Bohm. Sorprendido por la vehemencia del religioso, Matías responde lentamente. «Vi el rostro del diablo, vi la nariz ganchuda, vi la barba en punta». El sacerdote menea la cabeza. «Hay tantos hombres que tienen esos rasgos y no por eso son el maligno», dice, y luego, recordando lo que Matías declaró en el juicio, pregunta. «¿No la viste llegar volando desnuda en su escoba y entrar en tu cuarto? ¿No te invitó acaso a concurrir al aquelarre?» Durante largos segundos el muchacho guarda silencio. Luego, niega con un gesto. «Pero entonces, ¿por qué la acusaste de esos horribles actos?», interroga el sacerdote mientras la indignación empieza a ganarlo. «Porque ella también mintió. Ella negó haber estado en el bosque y yo la vi con mis propios ojos», exclama el chico ahora. El padre Bohm hunde la barbilla en el pecho, cierra los puños, siente dolor y rabia, pero quiere saber la verdad, comprender lo que ha sucedido. Entonces pide, «Dime, por favor, ¿qué más viste?». Cuando se encontró con Lucifer, ella le dio algo que llevaba escondido debajo de la falda, prosigue Matías. «¿Y qué era eso?». «Un tributo, una ofrenda del infierno». «¿Qué clase de ofrenda?».
Un estandarte negro, algún símbolo diabólico seguramente. Un estandarte negro, repite el sacerdote y luego pregunta: ¿tenía alguna imagen? Sí, recuerda el muchacho, tenía bordada la forma de un zapato campesino. La imagen se despliega en la cabeza de Bohm. El estandarte negro con el zapato campesino. Esa es la bandera que Münzer ha levantado contra los señores. Es el símbolo de la lucha. Ahora vuelve a la memoria del religioso lo que le contó la desesperada abuela de Eloísa, pocos días antes de ser detenida. La muchacha bordaba algo en secreto. Es mejor que no sepas de qué se trata, le dijo a la anciana cuando ésta la interrogó. ¡Era eso!, grita el sacerdote dándose una palmada en la frente. ¿Qué?, pregunta Matías, intrigado por la reacción del religioso. La bandera de los rebeldes, el zapato campesino contra la bota de los señores. Eso era lo que bordaba Eloísa, exclama por fin Bohm. El muchacho empalidece. Entonces, ¿la bandera que ella entregó en el bosque no era un símbolo del diablo?, inquiere con voz apenas audible. Martín Bohm no responde. Piensa en otra cosa. Por primera vez se da cuenta de que Eloísa y Tomás llevan el mismo apellido. ¿Es solo una coincidencia?, se interroga. Por lo que siempre supo, la chica tenía como único familiar a su abuela, y ésta murió de pena después de que su nieta fuera quemada en la hoguera. Quizás Tomás fuera un pariente, un hermano, un tío, un primo. ¿Cómo saberlo? Ya no queda nadie a quien preguntarle, se dice Bohm amargamente. Está claro, sin embargo, que Tomás Münzer era para Eloísa un hermano en los ideales, en la lucha por una vida más justa. ¿Fue con él con quien se encontró en el bosque? Jamás se sabrá. La única certeza es que ella, que negó el encuentro y cayó el nombre para proteger a un compañero. Quizás creyó que se salvaría si se confesaba bruja y supuso, en cambio, que la condenarían a morir si admitía su ayuda a los rebeldes. Piensa en voz alta el sacerdote. Matías siente que su cabeza va a estallar. Le laten las sienes, se le seca la boca. Entonces ella no era, alcanza a decir antes de que el llanto lo aniegue. Martín Bohm se queda en silencio. Siente dolor, ira, impotencia. Piensa en esa pobre criatura cruelmente martirizada en nombre del amor a Dios, la que cayó valientemente el nombre del revolucionario para evitar que fuera aprehendido por los soldados. Recién entonces vuelve a reparar en Matías, que no cesa de llorar. El muchacho comprende ahora que fue el demonio de los celos el que le hizo imaginar lo que no era. Y lleno de pesar, intuye que la mirada de Eloísa, preguntándole ¿por qué?, lo perseguirá durante toda la vida. El religioso, a su vez, sabe que su deber es ayudar a Matías a sobrellevar el peso de esa culpa atroz, sin quitarle responsabilidad en lo sucedido. Piensa que también el muchacho ha sido víctima de lo que otros, más poderosos, montaron.
de ese siniestro mecanismo de sospecha, delación y tortura que hizo surgir lo peor de cada uno. Por un instante, vuelve a la memoria de Martin Bohm la imagen de Henry Kramer y Jacob Sprenger, esos hombres fanáticos y crueles. Entonces lo ve. En ellos asoma el verdadero rostro del diablo. Las manos, capítulo 1. En los cafés de Viena no se hablaba de otra cosa. Una joven y desconocida pianista había ganado con su música un lugar en el corazón de la emperatriz María Teresa. Para brillar junto al niño prodigio, debe ser excepcional, decían los corrillos. ¿De quién hablan?, preguntó con voz ronca un recién llegado. De la rival que le disputa al niño Mozart el favor de nuestra soberana, respondió con malicia un noble de peluca empolvada. En el corazón de la emperatriz hay lugar para sus 16 hijos y para todos los músicos del mundo, bromeó, despechado, un artista del pincel. Rudolf oía divertido los comentarios. La presentación de su amada Elizabeth en la corte imperial había resultado un verdadero suceso, pero lo más importante era que la joven tendría ahora la oportunidad de realizar estudios de composición con el maestro Gluck. Bebió de un sorbo su Einem Braunen y salió a la calle. Caminaba ligero y feliz del éxito de su esposa. La aguardaba una brillante carrera como intérprete y él estaba seguro como compositora. Al pasar por la Stephandom se detuvo frente al portal del gigante y comprobó que el enorme hueso que había dado nombre al portal ya no estaba. Lo habían retirado unos días atrás, después de que los iluminados espíritus científicos dictaminaran que la pieza, hallada en el año 1200, durante la construcción de la catedral, no pertenecía, como siempre se había creído, a un gigante ahogado durante el diluvio, sino a un mamut. La Pomerín dio 6 sonoras campanadas y Rudolf apuró el paso. Desde la sala del castillo llegaba, luminosa, la sonata del maestro Haydn. Entró en puntas de pie para no distraer a Elizabeth. Se ubicó a sus espaldas y siguió. En respetuoso silencio, los delicados y precisos movimientos de las manos sobre el teclado. Las manos de su esposa no las había más bellas, más expresivas ni más sabias. Cerró los ojos, dejándose llevar por la dulzura del adagio, y en la música pudo sentir la caricia. «Estabas aquí, amor», la voz sacó a Rudolf del ensueño. «No te oí llegar», dijo la muchacha abrazándolo cariñosamente. «Yo, en cambio, solo he oído hablar de ti. En los cafés solo se habla de tu éxito. Te nombran la rival de Mozart». «¡Qué tontería! Ese niño es un genio. Tiene 6 años y ya compone y ejecuta como un maestro», replicó ella, apoyando la frente sobre el pecho de su marido. «Además, no me interesa rivalizar con nadie. Lo único que quiero es aprender y hacer lo mejor posible». Con ternura, Rudolf la acarició. «¡Qué suerte tengo de que me quieras!», le dijo. «Linda, inteligente, talentosa y dueña de estas maravillosas manos. Te dije alguna vez que solo por ellas me enamoré de ti. Tendré mucho cuidado de no perderlas, entonces, si no quiero perder tu amor», contestó ella, dándole un suave golpecito en la frente. «Y ahora, si me perdonas, debo seguir practicando mi sonata. Es posible que muy pronto deba tocar
nuevamente en Schönbrunn. Capítulo 2. La multitud que se agolpaba en los alrededores de la Luhjang impedía avanzar al cochero. ¿Qué sucede? Ansioso, Rudolf se asomó por la ventana del carruaje. Colgarán a un ladrón, señor, y, como usted sabe, estos espectáculos vuelven loca a la plebe. Necesito llegar cuanto antes a lo del doctor Dwerf, lo apuró. Lo sé, señor, pero ahora es muy difícil retroceder para tomar otro camino. Rudolf se arrojó prácticamente del coche y avanzó, a los empujones, entre la gente que acudía para ver la ejecución. Era preciso que hoy mismo el doctor examinara a Elizabeth. La acosaban desde días atrás una tos que se había vuelto cavernosa y fiebres cada vez más altas. Agobiado por la imagen pálida de su esposa, apretó el paso. Se sentía lleno de temores. Qué frágil era la felicidad. Cuando horas más tarde examinó a Elizabeth, el médico intentó disimular frente a ella su preocupación. Rudolf, que se dio cuenta, lo llevó aparte. ¿Es grave lo que tiene?, preguntó. Es un organismo joven, confiemos en que pueda defenderse bien, contestó elusivamente el doctor Dwerf. El esposo lo tomó por los brazos y lo obligó a mirarlo en los ojos. «Quiero saber la verdad», exigió. «Está en manos de Dios», respondió el médico, y poniéndose el abrigo, salió, dejando a Rudolf sumido en la desesperación más terrible. Los días que siguieron no se apartó un segundo del lecho de su esposa. Luchaba tenazmente contra la fiebre, lavando con paños fríos el debilitado cuerpo. Pero hora tras hora la infección avanzaba y la batalla se perdía. Agotada por la tos, la joven casi no hablaba. Clavaba en Rudolf la mirada herida por el golpe inesperado. La rueda de la fortuna había girado hacia el lado siniestro. Adiós amor, adiós música, adiós dulces sueños. Sentado a su lado, el esposo acariciaba las queridas manos, cada vez más delgadas. Cerrando los ojos, las veía deslizándose, gráciles, sobre el teclado del piano. Y luego, en dulce caricia, las sentía sobre su rostro. Sumido en el ensueño, no advirtió que las manos de Elizabeth perdían el calor de la vida. Aulló como un animal herido cuando se dio cuenta de que ese frío helado allí entre sus dedos era el de la muerte. Capítulo 3. Las blancas galerías desbordaban de entusiasmo. Toda la nobleza de Viena se había dado cita para ver el magnífico espectáculo de la Escuela de Equitación Española. Blancos, esbeltos, ricamente adornados, los caballos se desplazaban danzando la polca con la gracia y la precisión de una ligera bailarina. Sonaba ahora la melodía de una gavota y los animales cambiaron el paso ajustándose al nuevo ritmo. Los ojos del público seguían deslumbrados con los gráciles movimientos. Solo Rudolf mantenía la mirada perdida, una mirada que atravesaba la materia para hundirse en una región insondable. Obligados por sus amigos, sumamente preocupados por él, había concurrido a la presentación. Pero solo su cuerpo estaba allí, su alma vagaba. En cambio, ¿quién sabe por qué zonas inciertas en busca de su amada Elizabeth? Al terminar la función, se despidió de sus camaradas con un pretexto y regresó al castillo.
Pasaba largas horas en la sala del piano, acariciando amorosamente el teclado. Le parecía sentir el roce de las manos amadas y las lágrimas bañaban entonces su rostro y caían sobre las teclas silenciosas. A pesar de los esfuerzos de sus leales amigos, durante los meses que siguieron, Rudolf se hundió cada vez más en una negra melancolía. Había abandonado todo lo que en vida de Elizabeth le causara placer. Ya no asistía a las presentaciones de las óperas ni frecuentaba los encantadores cafés donde solía beber con deleite su Einen Braunen, mientras se enteraba de los últimos chismes de la corte. Ya no competía en largas partidas de ajedrez ni participaba de las cacerías en los bosques. Su deseo, su pasión habían muerto con su esposa. Decidido a reunirse con ella, dejó de alimentarse. Hans, el criado que lo había visto nacer, lograba que ingiriera un caldo suculento a fuerza de las carnes y verduras hervidas en él. Uno de esos fríos atardeceres en que estaba tendido en el lecho, esperando a la que vendría a buscarlo, según decía, Rudolf creyó oír en el piano aquella sonata de Haydn que Elizabeth iba a tocar en Schönbrunn. El corazón le dio un vuelco. ¿Era real lo que oía o era solo un invento de su debilitada imaginación? Trató de levantarse, pero se mareó. Recurrió entonces al caldo de Hans, quien lleno de alegría vio cómo su joven amo embuchaba un tazón detrás del otro. Recuperadas las fuerzas, bajó a la sala con el anhelo de descubrir de dónde venía la música. No había nadie. Sin embargo, la tapa del piano estaba levantada y al acariciar las teclas, Rudolf las sintió tibias. «Elizabeth, Elizabeth», clamó. Asustado, Hans acudió. «¿Me llamaba, señor?», preguntó inquieto. Sin responderle, el joven retornó a su cuarto con la convicción de que la música volvería. Y así fue. Esa misma madrugada oyó nuevamente el adagio. «Nadie sino ella podría interpretarlo así», se dijo. «Elizabeth, Elizabeth», la llamó, buscándola por todo el castillo. Una mano se apoyó en su hombro. Giró lleno de esperanza y se enfrentó a un rostro arrugado, atónito. «Vuelva al lecho», le dijo Hans con tono preocupado. «Ella ya no está entre nosotros, señor». Se dejó conducir mansamente. ¿Qué sabía este pobre viejo? Él la encontraría. Mañana mismo iría a buscarla. Capítulo 4. Ató los caballos al coche. Partiría antes del alba para llegar al anochecer. El viaje tomaría un par de jornadas. Estaba intranquilo. No deseaba dejar a su joven amo en esas condiciones. Lo había sorprendido buscando a Elizabeth por todo el castillo, como si hubiera olvidado que estaba muerta. Pero Rudolf se había encaprichado. Quería tomar el licor que los benedictinos elaboraban en su abadía, y él, Hans, debía ir a buscarlo. Por otra parte, se alegraba de que el muchacho se entusiasmara por algo, aunque más no fuera por el licor. Volvería lo antes posible, pensó el viejo, mientras se montaba al pescante. Desde la ventana de su cuarto, Rudolf lo vio partir. Le había costado convencer al fiel Hans para que lo dejara solo.
No quería testigos, pensarían que estaba loco, pero él sabía la verdad. Había comprendido. Se calzó un par de botas altas y se abrigó con una capa. Necesitaba una lámpara y una pala. Las hallaría cerca de las caballerizas, donde se guardaban las herramientas. Hacía frío y la luna iluminaba apenas el paisaje desolado. Tarareando el adagio, se encaminó hacia el cementerio. Había llovido recientemente y sus botas se hundían en el barro, dificultando la travesía. Pero él se sentía liviano. Los árboles proyectaban sus sombras sobre las tumbas. El grito de un búho lo sobresaltó. Elisabeth von Hagen, 1740-1757, leyó al iluminar la lápida. La liberaría. Con las manos retiró las losas que cubrían la tierra y empezó a cavar. Pese al frío, su frente se perló de sudor. Se sentía débil y el esfuerzo era intenso. De pronto, la pala golpeó algo duro. El ataúd donde Elizabeth yacía encerrada. Con las pocas fuerzas que le quedaban, quitó la tierra hasta descubrir por completo la caja oscura. Fue entonces cuando oyó, clara, bella, precisa, la sonata. Venía desde allí adentro. Lo sabía, sabía que Elizabeth estaba viva. Ella lo había llamado con su música. Desesperado, arrancó la tapa. La sacaría de allí. Volverían a ser felices, felices para siempre. Antes de ver, lo estremeció el olor. Cuando pudo reponerse del hedor de la muerte, descubrió, horrorizado, los gusanos asomando por las cuencas vacías. Se desmayó. Largo rato después volvió en sí. La música seguía sonando. Podía oírla con total claridad y ver las blancas manos de Elizabeth corriendo por el teclado. Se incorporó. Se obligaría a mirar una vez más dentro del ataúd. Entonces, recién entonces, las vio. Era un milagro. Si el resto eran despojos, las manos, en cambio, se habían conservado intactas. Las manos de Elizabeth, blancas y tibias, palpitantes de vida. Cuando Rudolf las tomó entre las suyas, se desprendieron suavemente del cadáver. El muchacho las llevó hasta su pecho, donde se refugiaron en busca de calor. Durante el trayecto de regreso, les habló con palabras tiernas y pudo sentir cómo ellas le respondían con caricias. Ya en el castillo, dejó que se posaran sobre el teclado del piano. Llenas de gracia y sabiduría, interpretaron para él la sonata. Rudolf reía de felicidad y cuando la música terminó, cubrió de besos las queridas manos. Capítulo 5. Faltaban pocos kilómetros para llegar. Hans apuró a los caballos. Durante todo el camino había tenido un mal presentimiento. Temía por la salud de su joven amo y rogaba que estuviera bien. Había aprovechado el viaje a la abadía para solicitar consejo a los monjes. Al relatarles que Rudolf creía ver a la muerta, el superior prometió ir al castillo y asperjarlo con agua bendita. Así alejarían a los espíritus malignos que podrían haberse apoderado del lugar y de su dueño. La residencia estaba en silencio cuando empujó la pesada puerta. Todo parecía en orden.
se tranquilizó. Buscando a su amo, llegó hasta la sala del piano. Allí lo encontró, de espaldas, inclinado sobre el teclado. El criado avanzó hacia el muchacho para ofrecerle el dulce licor benedictino. Pero las botellas se hicieron añicos contra el piso y la bebida se derramó como el llanto cuando Hans vio la horrorosa escena. Ajeno a la presencia del viejo y ajeno para siempre a la realidad de este mundo, Rudolf besaba apasionadamente unos desnudos y afilados huesos, los pálidos restos de las que habían sido las blancas, bellísimas manos de Elizabeth. La venganza del rojo. Capítulo 1. Lo llamaban el rojo porque su pelo, sus barbas, sus ropas estaban siempre teñidas de la sangre de las víctimas. Robaba y mataba porque sí. Había masacrado a familias enteras sin perdonar siquiera a los niños. Lo atraparon dormido, borracho. Encerrado dentro de una jaula, fue juzgado y condenado a la horca. Sin temblor en la voz, el juez pronunció la sentencia. Un rugido salvaje salió de las fauces del rojo. Y luego, una amenaza. Volveré para vengarme en quien más amas. En la cabeza del juez se dibujó nítida la imagen de Clara, su pequeña hija, y un temblor lo sacudió. Rápidamente se recompuso. «Que se cumpla la sentencia», dijo. La horca se levantó en el llamado Cerro de la Muerte, allí donde el rojo había asesinado a muchas de sus víctimas. Cuando le pusieron la soga al cuello, el criminal se orinó de miedo, mojando la tierra bajo sus pies. Luego, el cuerpo quedó colgando como un enorme muñeco roto. La tranquilidad volvió a la comarca. El cerro y su sangrienta historia fueron quedando en el olvido, salvo para una persona, la anciana madre del rojo que iba allí a llorar la muerte de su hijo. En una de esas visitas advirtió que, donde se había levantado la horca, crecía una planta de larga cabellera desordenada. La mujer, que practicaba la magia, adivinó que se trataba de la poderosa mandrágora, que solo crece en tierra regada por el orín de un ahorcado. Supo entonces que su hijo vivía transmutado en esa planta mágica y empezó a hablarle, contándole sus penas y sus esperanzas. La mandrágora parecía escucharla, como jamás el rojo lo había hecho. Capítulo 2. De carácter alegre, a pesar de la muerte de la madre, que la había dejado tempranamente huérfana, Clara, la pequeña hija del juez, crecía y se transformaba en una hermosa muchacha. Tenía un sinfín de amigos y algunos enamorados a quienes no prestaba atención. Pero de pronto, algo sucedió. En una soleada tarde de mayo, la primavera se insinuaba en el aire, aromado de naranjas, en las flores que empezaban a abrirse, en el agua cantarina de los arroyos. Clara bordaba un pañuelo, sentada a la sombra fresca de un tilo. Cuando levantó los ojos, vio venir hacia ella a un desconocido. El corazón echó a latir, desenfrenado. La joven se asustó de lo que sentía. Jamás le había pasado algo así. El muchacho, ajeno a la pasión que había despertado, pasó junto a Clara sin verla. Turbada, fuera de sí, lo vio alejarse y recién entonces pudo observar que era alto, moreno
y de fuerte contextura. Llena de curiosidad, no tardó en averiguar que Edmundo había venido a visitar a su primo Fabio, a quien ella conocía bien, de modo que cuando días más tarde el mismo Fabio la invitó a asistir a un baile en su casa, aceptó inmediatamente. La víspera de la fiesta, Clara se probó un vestido detrás de otro. Ninguno parecía quedarle bien. El juez estaba muy sorprendido con la conducta de su hija. Catalina, el ama de llaves que la había criado, sugirió al desconcertado padre cuál podía ser el motivo del asombroso cambio. ¿De verdad crees que mi niñita se enamoró?, preguntó extrañado. Y luego agregó: «Pero si no es una criatura». Cuando finalmente Clara pudo decidir cuál era la ropa que le quedaba bien, el padre no tuvo más remedio que admitir que su hija había crecido. La gasa blanca del vestido ceñía con gracia el pecho turgente y la cintura breve. El cabello largo y castaño enmarcaba los grandes ojos negros que brillaban con una luz especial. Capítulo 3. Al compás de la música, los invitados giraban como trompos. El baile ya había comenzado cuando Clara llegó. Inmediatamente sus ojos buscaron a Edmundo que, disputado por las muchachas, cambiaba una y otra vez de pareja. Cuando llegó a sus brazos, ella sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies y tuvo, vertiginosa, la sensación de volar. Un vacío en el estómago, un dulce mareo, una languidez cercana al desmayo. Otra muchacha vino a reclamarlo. Clara los vio alejarse girando y el dolor de sentirse separada del mundo le resultó intolerable. Ajeno a las emociones intensas de la muchacha, él disfrutaba del baile y de la atracción que despertaba. Para sorpresa de los amigos, los días que siguieron, la hija del juez se desplegó a todas las salidas pensadas para festejar al visitante. Cada hora, junto a Edmundo, la enamoraba más. No solo era buen mozo, sino simpático y gentil. Había logrado granjearse la amistad de los varones, a pesar de su éxito con las mujeres. Y si bien él era amable con todas, no parecía inclinarse por ninguna en especial. Esta actitud encendía aún más las pasiones, en especial la de Clara. Faltaban apenas 3 días para que Edmundo regresara a su tierra. 3 días para enamorarlo, para retenerlo junto a ella. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Capítulo 4. Clara entró a la tienda en busca de puntillas para adornar un vestido. Ahí estaba él. Asombrada, lo vio elegir telas de delicada textura, sedas, gasas, encajes. ¿Un regalo para tu madre?, preguntó sin pudor. Para mi novia, para el vestido de bodas, respondió Edmundo sonriente. Muda, pálida, herida, como una gacela que al inclinarse a beber el agua que saciará su sed, recibe una flecha en su costado. Así recibió Clara la noticia. Regresó a su casa y, derrumbándose sobre el lecho, lloró hasta el amanecer, cuando el agotamiento logró vencer al dolor. A la mañana siguiente, como la joven no se levantaba para desayunar, Catalina fue a despertarla. La vio tan pálida y tan profundamente dormida que, aterrada, la creyó muerta. A los gritos de la mujer acudió el padre. Llamaron al médico. Este solo recomendó que la dejaran descansar. Durante todo el día, el ama de llaves veló el sueño de la querida niña. Cuando por fin abrió los ojos, las lágrimas de Clara volvieron a correr
incontenibles. La antigua pena por la muerte de su madre se reavivó. Ni siquiera la tengo a ella para confiarle lo que me pasa, se decía entre sollozos. Catalina le rogó largamente que le contara el motivo de su llanto, pero la muchacha no soltaba prenda. Su propio dolor y los ruegos de la mujer terminaron por hacerla ceder. «No hay ninguna esperanza para mi amor», dijo en un murmullo, y luego agregó: «Le pertenece a otra a la que odio con toda mi fuerza». Catalina era capaz de lo que fuera por evitar el sufrimiento de la querida criatura. Y aunque lo ocultaba cuidadosamente para evitar el enojo de su amo el juez, creía firmemente en el poder de los hechizos. Inmediatamente pensó en conseguir un filtro de amor, un brebaje, para que el mundo quedara prendado de la dulce Clara. Entonces recordó a una anciana que vivía en las afueras de la aldea y que practicaba la magia. A ella le encargaría la bebida. Capítulo 5. Tomó entre las manos el muñeco que remendaba la figura del juez y que tenía alfileres clavados en distintos lugares del cuerpo. Rió con ferocidad y luego, hablándole como a una persona, la anciana dijo: «Por fin mis conjuros han tenido efecto. Ha llegado el momento que preparé durante años. Ahora será la vida de tu hija por la vida del mío. Ya lo verás». Momentos antes, Catalina, que había olvidado por completo que esa anciana era la madre del Rojo, el feroz asesino condenado a la horca por el padre de Clara, le había pedido que elaborara un filtro de amor, y ahora, inocente de la tragedia que había puesto en marcha, se lo contaba a Clara que, feliz, la cubrió de besos y de abrazos hasta hacerla gritar. Aquella misma noche, la hechicera se dirigió al Cerro de la Muerte, con un enorme perro negro como única compañía. Redonda y plena, la luna brillaba en un cielo sin estrellas, iluminando la frondosa cabellera de la planta. «Perdóname por lo que voy a hacerte», dijo en voz baja la mujer, acariciando las hojas de la mandrágora como si fueran los rojos cabellos del hijo. Y luego, de un silencio, agregó: «Esta es nuestra oportunidad de venganza». Ató el enorme perro negro con una soga al tallo de la planta. Un fuerte rebencazo en la grupa y el animal corrió, despavorido, arrancando la mandrágora de un tirón. Herida de muerte, la planta lanzó al aire espantosos gemidos. Unos metros más allá, el perro cayó fulminado. «¡Ay, hijo!», se lamentó la hechicera al contemplar la desnuda raíz que semejaba a un cuerpo humano. «Debiste morir una segunda muerte, pero esta no será en vano», juró. En un caldero puso a hervir la raíz mágica que desprendió un líquido verde y espeso. Lo recogió en una botella. Era el atardecer cuando Catalina pasó a recoger el filtro que haría la felicidad de Clara. Capítulo 6. ¿Cuándo la tomaría?, se preguntaba llena de ansiedad. Edmundo sostenía la copa como si no se decidiera a beberla. Un criado, sobornado por Catalina, había cambiado la bebida preferida del muchacho, el licor de menta, por ese brebaje verde y espeso. Ajeno al engaño, él seguía charlando con los que lo rodeaban. Finalmente llevó la copa a sus labios. El corazón de Clara latió desbocado, y si se daba cuenta, dio un suspiro de alivio
Cuando de un trago Edmundo bebió, el contenido inmediatamente lo vio desplomarse sobre una silla. Corrió hacia él con el temor de haberlo enfermado, o peor, envenenado. No es nada, no es nada, la tranquilizó Edmundo, pero íntimamente sentía algo extraño, difícil de explicar. Era como si otro, un desconocido, se hubiera apoderado de su cuerpo y de su voluntad. Miró a Clara y un sentimiento salvaje se despertó en él. Incorporándose, la tomó en sus brazos y antes de que ella alcanzara a reaccionar, la obligó a girar en una danza furiosa. Los demás los miraron asombrados. Luego se apartaron para dar lugar a ese baile que parecía conducir el mismo demonio. Al día siguiente, para sorpresa y escándalo de todos, Edmundo pidió al juez la mano de su hija. El padre la negó. Un hombre que se enamoraba de un día para otro y quebrantaba una antigua promesa de matrimonio, sentenció, no era un hombre en quien se pudiera confiar. No valieron llantos ni ruegos para torcer su decisión. Dispuesta a no perder lo que había logrado, Clara decidió fugarse con Edmundo. Supuso que, frente a los hechos consumados, el padre no tendría más remedio que aceptar la situación. Él la juzgó con la misma severidad que aplicaba a los delincuentes. «Mi hija ha muerto para mí», dijo sin que le temblara la voz. Catalina, por su parte, estaba desolada. Se sentía responsable del conflicto. No debía haberle pedido el filtro a la hechicera, se decía. Con el tiempo, Clara seguramente se habría olvidado del muchacho. En cambio, así, estos pensamientos daban vuelta en la cabeza de la mujer cuando, de golpe, recordó, como un rayo, la verdad se abatió sobre ella. Esa hechicera a la que había acudido era la madre del rojo. Entonces comprendió que, sin quererlo, había puesto en marcha una tragedia. Desesperada, se echó a los pies del juez, confesándolo todo y rogándole que perdonara a Clara. Lejos de acceder la petición, él despidió al ama de llaves sin miramientos. Capítulo 7. En la calle, en la plaza, en la iglesia, en cualquiera de los negocios a los que entraba, Clara podía sentir las miradas de odio y oír los comentarios malignos. En la nueva comarca nadie la quería. Ella era la culpable de que Edmundo hubiera abandonado a María, la novia de toda la vida. Ella era también la responsable de los oscuros cambios del muchacho. Él, siempre tan bondadoso, alegre y solidario, se había vuelto hosco, grosero y egoísta. Más que eso, decían algunos, malvado. Parecía gozar con el sufrimiento de los demás y se ensañaba sobre todo con los más débiles e indefensos. Clara, que había creído tocar el cielo con las manos al conseguir a Edmundo, pronto comprendió el error que había cometido. Transformado en un ser cruel y despiadado, no perdía ocasión de humillarla y hacerla sufrir. Ella era la víctima preferida. Sin amor, sin amigos, sin nadie a quien poder contarle la verdad de lo que le sucedía, Clara escribió a su padre una carta desesperada, rogándole que la perdonara y le permitiera volver. Él ni siquiera le respondió. Pensaba que ella tenía
lo que había buscado. Días y noches de soledad y llanto. En su inmensa angustia encontró consuelo en un animalito, un pequeño gato abandonado que entró al patio de la casa en busca de comida. Lo acogió en secreto. Si Edmundo se enteraba de su presencia, podría lastimarlo. Lo llamó Sombra. Como en sombra se había convertido la felicidad que había creído alcanzar. Sombra fue su amigo y confidente. A él le contaba sus recuerdos felices, le hablaba de su casa y de Catalina, de sus amigos, de la gente y de los lugares a los que deseaba volver. El gato le correspondía ronroneando en su falda o durmiendo a sus pies. Aquella madrugada soñaba con su hogar. Se veía confortada por su padre, que le había perdonado, y por Catalina, que dulcemente peinaba sus cabellos. El canto destemplado de un borracho la despertó. Oyó los pasos torpes y pesados de Edmundo en la escalera. Sombra dormía, enrollado junto a ella. Aterrorizada, Clara lo escondió bajo las sábanas. De un puntapié, el hombre abrió la puerta. Tenía el pelo sucio y desgreñado y una barba que había crecido con una extraña tonalidad rojiza. También sus ojos estaban enrojecidos y en las ropas la muchacha creyó advertir manchas de sangre. En ese momento se oyó nítido el maullido. «¿Dónde está?», gritó desaforado el hombre. «¿Quién? ¿Dónde está quién?», preguntó Clara, temblando como una hoja. «Aquí no hay nadie más que yo». «No me mientas, desgraciada», vociferó él, y de un solo tirón arrancó mantas y sábanas. Hecho un ovillo, allí estaba Sombra. «Ah, ¿querías esconderlo de mí, no?», y abalanzándose sobre el gatito, lo tomó de la cola, dispuesto a arrojarlo por el aire. «No», gritó Clara, y, fuera de sí, se lanzó sobre Edmundo, que, entorpecido por el alcohol, no alcanzó a reaccionar. Le arrancó el puñal que llevaba en la cintura y, ciega de desesperación, lo hundió una y otra vez en el pecho del hombre. Él trastabilló, intentó tomarla del cabello y, finalmente, cayó herido de muerte. Horas después llegaron los guardias. Venían a prender a Edmundo, que, en una pelea, había matado a un hombre. Lo que vieron les partió el corazón. Sentada junto al cadáver ensangrentado, Clara, perdida la razón, canturreaba una cancioncilla infantil mientras un gato ronroneaba en su regazo. Como no podía ser juzgada, la encerraron para siempre en el hospicio. Cuando el juez, su padre, se enteró de lo sucedido, sintió una enorme tristeza. Día tras día creció el arrepentimiento por no haber perdonado ni ayudado a Clara. Tarde se dio cuenta de que su corazón se había vuelto de piedra, como de piedra era el corazón de aquel asesino condenado a morir en la horca. «Volveré para vengarme en quien más amas», la cruel amenaza resonó en su memoria. Y entonces, lleno de remordimientos, el juez comprendió que sin quererlo, él mismo había sido un instrumento para que se cumpliera la terrible venganza del Rojo. Mantícora. Hacía horas ya que los sabuesos de San Huberto seguían tenazmente la pista del jabalí. De pronto ladraron excitados. El cazador
preparó la escopeta y apuró el caballo. Los perros se adelantaron. Se agudizaron los ladridos. «Lo tienen», pensó el hombre, y un escalofrío corrió por su cuerpo. Cuando, listo para disparar, llegó junto a los canes. Sus ojos no dieron crédito a lo que veían. Ladrando furiosamente, los animales rodeaban, no al enorme jabalí que imaginó, sino una humilde choza. Antes de que se repusiera de la sorpresa, una joven menuda de ojos claros se asomó. Los sabuesos intensificaron sus ladridos. «¡Cállense, idiotas!», gritó el hombre, enojado. «Disculpe, señorita», dijo luego, «no sé qué les pasa. Parece que hubieran perdido el olfato». Ella no se mostró asombrada por la furiosa reacción de los perros. Rió suavemente e invitó a entrar al recién llegado. «No puedo entender cómo se equivocaron así», siguió diciendo él, desconcertado. Por toda respuesta, la muchacha volvió a reír suavemente y le ofreció agua fresca y un trozo de pan casero. El hombre saboreó el pan todavía tibio. «Está delicioso», elogió mientras la observaba con atención. Era bonita, con su cabello corto y oscuro y su piel tan blanca. ¿Por qué viviría sola en medio del bosque? No se decidió a preguntárselo. En cambio dijo: «Corren rumores extraños acerca del lugar». Ella lo miró con sus grandes ojos claros, esperando que continuara. «Dicen», siguió él, «que aquí habita una bestia fabulosa llamada Mantícora. Tiene cabeza de hombre y ojos de rubí, cuerpo de león y una cola venenosa. Dicen que lo que más le gusta es devorar carne humana». Ahora, la muchacha se echó a reír a carcajadas. «La gente es tan tonta. ¿Cómo podría existir una bestia semejante?». «La verdad es otra», exclamó, y él oyó por primera vez la voz cristalina. «Entonces, ¿cuál es la verdad?», preguntó lleno de curiosidad. «La mantícora es un invento», aseguró, «una fábula creada por algunos cazadores para ser los únicos en apropiarse de los enormes jabalíes que pueblan el bosque». Echaron a correr el rumor para desanimar a posibles rivales. Y luego, mirándolo a los ojos, preguntó: «¿Acaso yo viviría sola aquí si existiera una bestia semejante? Hace tiempo ya que me habría devorado». Al cazador le pareció muy atendible el argumento de la muchacha y aprovechó la conversación para averiguar por qué vivía sola en el bosque. Supo entonces que hasta el año anterior había vivido con el padre, un leñador. Cuando el hombre murió aplastado por un árbol, ella decidió quedarse en el lugar donde se había criado. Allí tenía todo lo que necesitaba. El alimento estaba al alcance de la mano. Bastaba con arrancar los frutos o cazar pequeños animales. Muy raramente iba al pueblo. En el bosque era feliz, dijo. Afuera los perros ladraron y el cazador recordó que era hora de ponerse nuevamente en marcha si quería obtener alguno de los grandes jabalíes. La muchacha le indicó en qué dirección encontrarlos y luego, riendo suavemente, lo despidió desde la puerta. Anduvo un par de horas en la dirección indicada. Los perros parecían desorientados. Por momentos encontraban un rastro y enseguida lo perdían. Cuando empezó a anochecer, el cazador decidió regresar. Mañana volvería a probar suerte. Pero en ese momento, los sabuesos se lanzaron en loca carrera. Habían encontrado la pista. Animado por la cercanía de la presa, el hombre fue tras los animales
que ya se internaban en lo profundo del bosque. Entonces, inesperadamente, el caballo se paró sobre las patas traseras con un relincho de terror, arrojándolo al suelo. No alcanzó a incorporarse cuando algo pesadamente le cayó encima. Sobre su cara vio 2 lumbres encendidas antes de que las poderosas garras le destrozaran el pecho. En lo profundo de la espesura relumbraban los ojos de rubí de la mantícora, mientras sus 3 filas de dientes desgarraban la deliciosa carne humana. Cuando terminó de devorar al cazador, la bestia dejó escapar un suspiro. Luego, satisfecha, se echó a dormir. En la comarca corrió la noticia: otro muchacho había desaparecido como tragado por el bosque. El jefe de la comunidad ordenó una batida para buscarlo. Se organizaron distintos grupos. Uno de ellos se dirigió a la choza de la hija del leñador. Quizás ella supiera algo. Cuando la muchacha se asomó a la puerta, los hombres retrocedieron impresionados. Un fuerte olor a bestia emanaba de su piel. ¿Cómo, siendo tan bonita, podía oler así? Se preguntaron en silencio. Como si les hubiera leído el pensamiento, ella rió suavemente y dijo: la grasa de jabalí es buena para mantener la suavidad de la piel. Los hombres se miraron. Si las mujeres eran incomprensibles, esta lo era aún más. Uno de los recién llegados contó. Entonces, ¿cuál era el motivo de la visita? Pocos días antes, dijo, un joven cazador se había internado en el bosque y nada se había vuelto a saber sobre él. Quizás ella lo había visto, inquirió. Nadie me ha visitado desde hace tiempo, afirmó la muchacha con seguridad. Me alegra de que ustedes lo hagan porque tanta soledad empezaba a aburrirme. Luego les ofreció agua fresca y pan recién horneado. Mientras lo saboreaban, los visitantes la interrogaron sobre la existencia de la mantícora. Ella rió suavemente. Es un invento, solo un invento. Partieron no sin agradecerle la hospitalidad y buscando alguna pista del joven cazador, se internaron en el bosque. Lo rastrearon palmo a palmo. Por fin, en medio de uno de los matorrales, dieron con los jirones ensangrentados de su ropa. Algunos metros más allá, hallaron la escopeta con todas las balas. No era un jabalí el que lo había atacado, pensaron. ¿Qué clase de bestia, entonces? Mimetizada con la espesura. Mientras tanto, la mantícora espiaba a los hombres fuertemente armados. Excitada por el olor de la carne humana, esperaba que alguno se apartara del grupo para atacarlo. Cuando los exploradores regresaron con las malas noticias, el jefe de la comunidad decidió que nadie más entraría en ese bosque. Algo maligno se escondía allí. Mandó a clausurar todas las entradas. Si no era posible encontrar al culpable de las desapariciones, al menos era posible evitar otras. La hija del leñador fue advertida de lo que sucedería, pero aún así insistió en permanecer en el lugar. Me crié aquí, mi padre está enterrado aquí, todo lo que yo quiero está en este bosque. No tengo nada que temer. En todos estos años jamás me ha sucedido algo malo. ¿Por qué iba a ocurrirme ahora? En la comarca siempre habían pensado que la muchacha era rara
de modo que no se preocuparon más por ella. Las entradas del bosque fueron tapiadas y se establecieron guardias para que la prohibición se cumpliera. Pasó un mes. Nadie volvió a entrar en el sitio prohibido. Ningún cazador a quien ofrecerle agua fresca y pan recién horneado, pensó con tristeza la muchacha. Luego, sola en la choza, dejó caer sus prendas una a una y ya desnuda, fue untando cuidadosamente cada centímetro de su cuerpo con grasa de jabalí. Se la puso aún en el pelo. Debía cubrirse completamente con ella. Era el atardecer y el bosque estaba en silencio. Caminando, se internó en la espesura. Apartaba matorrales para avanzar. Detrás de los más tupidos la encontró. Echada en tierra, la mantícora desfallecía. Fue hacia el fantástico ser, tomó la cabeza de hombre entre sus manos y besó la frente. Los párpados cerrados, la boca que guardaba las 3 filas de dientes. Se abrieron los ojos de rubí de la mantícora y los labios esbozaron una sonrisa pequeña. Si no como pronto, moriré, dijo una voz apenas audible. La hija del leñador acarició el cuerpo del león enflaquecido. No podía dejar que la bestia muriera. Era su amor, vivía por él. Para ver encenderse de pasión los ojos de Rubí, conseguiría el alimento. Lo haría a cualquier precio. Te traeré comida, dijo, depositando con cuidado la cabeza de su amante sobre la tierra. Lo único que te pido es que no te muevas de aquí. No lo hagas ni siquiera aunque olfatees carne humana. Te esperaré, respondió la mantícora, y cerrando los ojos se quedó dormida. De regreso en la choza, la muchacha llenó la tina con agua del aljibe, se sumergió en la frescura y frotó enérgicamente su cuerpo con jabón de rosas. Debía quitar todo rastro del olor a jabalí, ese olor tan querido que le permitía ocultar su condición de humana y acercarse a la bestia sin peligro. No era atractivo para un hombre, y lo que ella necesitaba ahora era conquistar a uno y traerlo al bosque para que su amor, su único amor, no muriera de hambre. Acabado el baño, el olor de su piel la sorprendió. Ya casi lo había olvidado. Era una noche oscura, sin luna. Soplaba una leve brisa que se perfumaba con el aroma a rosas. Sumergida en un pesado sopor, la mantícora dormitaba. Se había resignado a morir. No podía salir de ese bosque donde la protegía el amor de la muchacha. ¿A dónde iría? Su memoria recreaba una y otra vez el sabor de la carne anhelada. Nunca más volvería a gustarla, pensó con dolor. Se sentía tan débil, pero entonces el olfato adormecido despertó. Se dilataron las aletas de la nariz. El aire ligero parecía traer ese aroma inconfundible. No, no era cierto. Su mente alucinaba. Sin embargo, el olor estaba allí. Cobraba cuerpo, consistencia. Casi podía tocarlo. Lentamente se abrieron los ojos de Rubí. El cuerpo de león se tensó. El perfume, cada vez más intenso y provocador, venía del oeste. La bestia probó ponerse en pie. De pronto, unas palabras resonaron en su memoria. No te muevas de aquí, ni siquiera aunque huelas carne humana. La muchacha las había pronunciado
¿O eran producto de un sueño? Carne humana, carne humana. Esa era la promesa del aroma. Fortalecido, logró ponerse en pie. La muchacha rió suavemente. Un par de kilómetros apenas y llegaría a donde los hombres montaban guardia. No le sería difícil enamorar a uno. Apretó el paso. Volvió a reír al imaginar la felicidad de la querida bestia cuando le entregara la presa codiciada. Perdida en la ensoñación, no advirtió que en la espesura la acechaban 2 lumbres encendidas. Algo cayó pesadamente sobre ella, derribándola. No, no, soy yo, alcanzó a decir antes de que las 3 filas de dientes le destrozaran la garganta. Enceguecida por el deseo, la mantícora la devoró sin reconocerla. Pasaron algunos años y la gente olvidó las razones por las que el bosque había sido cerrado. Cierta mañana, un cazador que seguía la pista de un enorme jabalí penetró en la espesura que ya nadie vigilaba. Siempre detrás de las huellas, llegó hasta la choza, donde en otros tiempos había vivido la hija del leñador. Empujó la puerta y entró. El aire olía a rosas. La habitación, que era a la vez cocina y dormitorio, estaba en orden. Sobre la cama, cuidadosamente hecha, se veían una falda y una blusa. En el horno de barro, el pan había endurecido por la espera, como si la dueña del lugar hubiera salido solo por un rato para no regresar jamás. Intrigado por el misterio, el cazador salió en busca de otros rastros. Cerca del aljibe descubrió el esqueleto de un extraño animal. Lleno de curiosidad, se acercó. 2 piedras brillaban entre los huesos. Al recogerlas, advirtió que eran rubíes. Muy sorprendido, sintió que su mano se humedecía, se mojaba, y entonces, salobres, cristalinas, vio correr las lágrimas. Lágrimas preciosas, inagotables lágrimas que brotaban sin parar de los rubíes rojos por el llanto. Amores que matan. A través de los auriculares conectados al canal 5, la música de Ace of Base llegaba a los oídos de Gabriel mientras en su cabeza se armaba un verdadero videoclip. Las imágenes de los últimos acontecimientos vividos se superponían en una fantástica mezcla. Los flashes de la entrega del premio eran seguidos por la impactante altura de las Torres Gemelas, que cedía paso a una imagen resplandeciente, aquella de la muchacha con traje de lentejuelas, deslizándose graciosa como un cisne, por la pista de hielo del Rockefeller Center, mientras volaba desde Nueva York hacia Florencia. Gabriel no podía creer lo que le estaba pasando. Es gracioso que me haya dado tanta suerte un libro que solo trata de amores desgraciados, pensó, saboreando el pollo al champiñón que la azafata acababa de servirle. Todo había comenzado con un pedido hecho a los artistas plásticos conectados a Internet. Gabriel debía ilustrar un libro titulado Amores que matan y necesitaba material de referencia sobre brujas, vampiros, monstruos y otros seres fantásticos. Recibió desde distintas partes del mundo toda clase de pinturas, ilustraciones y grabados que abarcaban distintas épocas. Pero las imágenes más impactantes y originales le llegaron desde Florencia, enviadas por una tal Medusa. A partir de ese material,
Gabriel elaboró las ilustraciones que gustaron tanto al director editorial que no solo las aprobó sin pedir ni un retoque, sino que las seleccionó, entre otras, para enviarlas a un certamen internacional que se celebraba en Nueva York. Un mes más tarde, lo llamaron desde la Illustrators Society para comunicarle que era el ganador del concurso. Gabriel creyó que algún amigo le estaba haciendo una broma. Bueno, córtala, le respondió al asombrado secretario de la institución que, pese a todo, insistió en sus afirmaciones. Cuando se dio cuenta de que realmente había ganado, se puso a saltar y a gritar de tal modo que su interlocutor le preguntó si esos eran los gritos de los famosos indios de la Pampa. Ni bien cortó con el apabullado yanqui, envió un email a Florencia. Medusa en super.head.com. Gracias, gracias, gracias. Todavía no puedo creer lo que me está pasando. Gracias a ti. Gracias al material que me mandaste. Mis ilustraciones ganaron el certamen. Viajo a Nueva York a recibir el premio y luego iré. ¿Qué le depararía el encuentro? A medida que se acercaba a destino, Gabriel empezó a sentirse inquieto. Sabía que la chica era escultora y que vivía sola en su taller. Imaginaba, por cosas que ella había comentado en su email, que pertenecía a una familia adinerada que sostenía, sin problemas, una vocación tan costosa. Medusa parecía simpática, divertida y una genia en mitología griega. Pero, ¿qué sucedería si, personalmente, resultaba un plomo? ¿Cómo zafar si no le gustaba? Después de todo, él se sentía en deuda con ella. El avión empezaba a descender. Desde el aire vio las aguas celeste verdosas del Arno. Vio los techos, entre los que sobresalía la hermosa cúpula de la catedral y cuyo color lacre contrastaba con el verde intenso de la vegetación. Gabriel, que llevaba todavía en los ojos la desmesura de los rascacielos de Manhattan, sintió que volar desde Nueva York a Florencia era exactamente como viajar en el tiempo. No solo el océano y miles de kilómetros separaban a las dos ciudades, sino también una distancia de siglos. Obedeciendo al cartel que se encendía, se ajustó el cinturón de seguridad y se dispuso a aterrizar en destino. Sobre la derecha del Palazzo Vecchio se encuentra la Loggia della Signoria, construida en 1376. Es tan interesante por su arquitectura como por las esculturas que encierra, leyó en la guía. Eso estaba muy bien, pero ¿cómo llegar hasta la loggia, el lugar donde Medusa lo había citado ese mismo día por la tarde? Gabriel abrió el mapa y ubicó el Palazzo Vecchio, al que accedería por la vía dei Calzaiuoli. De todos modos, era temprano para la cita. Podía vagar por las calles a su antojo. Los grupos de turistas que, llenos de prisa, corrían de un lado al otro, no lograban, sin embargo, alterar la serenidad de Florencia. ¡Qué loco!, pensó Gabriel, pasar en pocas horas del torbellino de la Gran Manzana a esta sensación de eternidad. Caminó por el Ponte Vecchio, deteniéndose en cada uno de los pequeños y encantadores negocios de los orfebres. Asomado a las aguas del Arno, se preguntó de qué color serían los ojos de Medusa. Comió una deliciosa pasta a la manteca, al burro, como le dijo el mozo, en uno de los ristoranti economici indicados por la guía.
reservaba los ristoranti principali para invitar a su amiga. Cuando faltaba poco más de una hora para la cita, se encaminó al Palazzo Vecchio. Fue la antigua residencia de los Médicis, familia que gobernó la ciudad durante 3 siglos y la llevó a su máximo esplendor, leyó Gabriel en su libro. Decidió pegar un vistazo a la loggia de la Signoria, donde un rato más tarde se encontraría con la chica. Perseo usó el escudo de Atenea como espejo para acercarse a la medusa. Oyó, asombrado, la explicación que un guía daba a un grupo de turistas españoles. Perseo, medusa. Entonces había una historia que él no conocía y que vinculaba a un Perseo y a una medusa. Perseo, que era el verdadero apellido de Gabriel, había sido el nombre elegido por él para su acceso a la Internet. La elección del nombre Medusa, en cambio, no debía ser una casualidad, pensó. Siguió escuchando la historia. Así supo que el tal Perseo había cortado la cabeza de la medusa, un ser monstruoso con cabellos de serpientes, cuya visión convertía en piedra al que la contemplaba. Llegar hasta ella había implicado una compleja operación que habría sido imposible sin la ayuda de los dioses Atenea y Hermes. La diosa le procuró a Perseo su reluciente escudo para que éste, avanzando de espaldas, viera reflejado en él mismo, como en un espejo, la terrorífica imagen de la medusa. De este modo, el héroe logró llegar hasta el monstruo y cortarle la cabeza con la hoz provista por Hermes. Faltaba poco más de media hora para el encuentro con Medusa, y Gabriel no pudo evitar una sensación de inquietud en la boca del estómago. No quería admitirlo, pero estaba asustado. Es absurdo, pensó. ¿Qué puede pasarme? ¿Qué mal puede hacerme una chica? El guía contaba ahora la historia de la estatua de Perseo. Gabriel prestó atención. Benvenuto Cellini, uno de los grandes escultores del Renacimiento, intentó fundirla durante una tempestad horrible en un horno que estalló. Para reponer el metal de la estatua, a Cellini no le quedó otro remedio que fundir la vajilla en que cocinaba y comía. Gabriel recordó entonces que, salvando las distancias, también a él le había pasado algo extraño con las ilustraciones. En lo que fue el único suceso infortunado del trabajo, la computadora había literalmente devorado los primeros bocetos, de modo que debió reconstruirlos durante 2 días y 2 noches enteras de labor. Felizmente, lo había logrado y no podía quejarse de los resultados. Pero, de todos modos, esta coincidencia lo inquietó aún más. Quizás no era una buena idea conocer a Medusa. Quizás era mejor marcharse ya mismo. Sin pensarlo ni un segundo, giró para irse cuando sintió que una mano se apoyaba sobre su hombro al tiempo que oyó una dulce voz preguntar en español con acento italiano. «Es bellísima, ¿cierto?». Se dio vuelta para ver a la que hablaba. Era una chica delgada, de mediana estatura, con los cabellos castaños enrulados y unos enormes ojos verdes.
Soy Gabriel Perseo, dijo el muchacho, pensando en la tontería que había estado a punto de cometer. Perseo, repitió ella, cantarinamente, yo soy Medusa. ¿Ese es tu verdadero nombre?, preguntó curioso Gabriel. Me llaman así desde chica, respondió ella, dejando ver, al sonreír, sus dientes ligeramente separados. Mientras recorría la loggia de la signoria, deteniéndose frente a cada una de las esculturas, ella contó que desde Piccolina le había fascinado la historia de Medusa y Perseo. De ahí el apodo con que todos la conocían. Por eso, cuando apareció un pedido en la internet firmado por Perseo, sintió que ese mensaje le pertenecía. Ahora, el destino navega en internet, dijo riéndose. Gabriel volvió a agradecerle su ayuda, sin la cual, dijo humildemente, jamás habría ganado un premio tan importante. A ella le encantó la agenda con pinturas de Aubrey Beardsley y que él había comprado en el Museo de Arte Moderno de Nueva York. Es uno de mis pintores preferidos, dijo con su aire lánguido. Gabriel pensó que ella misma parecía salida de uno de los cuadros de Beardsley. Los días que siguieron fueron inolvidables. La chica, que conocía a fondo la ciudad y sus tesoros, era una estupenda guía. De su mano y a través de palacios, museos y galerías, Gabriel recorrió, paso a paso, el camino del arte. Por las tardes, vagabundeaban por zonas menos turísticas y muy pintorescas. Fue en el Piazzale Michelangelo, con su magnífica vista de la ciudad, donde se besaron por primera vez. Más tarde, comieron pesci en un pequeño y encantador restaurante y rieron de los temores del muchacho antes del encuentro. ¿Creíste de verdad que, al mirarme y ver mi horrible rostro y mis cabellos de serpiente, te convertirías en piedra?, pregunta ella besándolo una y otra vez. Seguramente tenía miedo a lo desconocido, respondía él cuando ella dejaba de besarlo. Medusa vivía y tenía su taller en un loft con una espectacular vista al Arno. También sus esculturas, trabajadas en pastapiedra, eran espectaculares. Las divinidades de los infiernos, los demonios, los monstruos mitológicos tomaban cuerpo recreados por la artista. Ahora, ella se proponía lograr una escultura del héroe, Perseo, tan perfecta como la de Cellini. Hacía meses que trabajaba en el proyecto con resultados insatisfactorios. Sobre las paredes del estudio, sobre la mesa de trabajo, había cientos de bocetos, prueba de la obsesión y de la búsqueda. Estuve pensando, dijo la chica, mirando fijamente a Gabriel, que serías el modelo ideal para mi Perseo. Soy incapaz de quedarme quieto ni 5 minutos, respondió él, que se sintió muy halagado por la propuesta. Y yo soy muy rápida para bocetear, dijo ella mientras buscaba lápiz y papel. Y así fue. En menos de una hora, Medusa había tomado más de 10 apuntes de su modelo. Esa noche se amaron en medio de las esculturas monstruosas. Esa es Hécate, la diosa
de todos los horrores nocturnos, decía Medusa, con la boca pegada a la oreja de Gabriel, señalando una escultura de 3 cuerpos. «Me estás haciendo cosquillas», reía él sin atender a la seriedad del tema. «Y aquel es Cerbero, portero de los infiernos», seguía ella, mostrándole un perro de aspecto feroz. Esas otras son las erinias que persiguen a los criminales, y ese, Polifemo, el cíclope cegado por el astuto Ulises. Pero la mejor de mis esculturas será la de Perseo y Medusa, concluyó antes de quedarse dormida. Al día siguiente, cuando abrió los ojos, Gabriel se dio cuenta de que la chica no estaba a su lado. Saltó de la cama y bajó al taller. El piso estaba alfombrado de bocetos. Cientos de dibujos reproducían sus rasgos en el rostro de Perseo. Se inclinó y recogió uno. Entonces reparó en que, para dibujar la cabeza cortada de Medusa, ella se había tomado a sí misma como modelo. «¿Qué te parece?». La voz a sus espaldas lo sobresaltó. «¿Cuándo hiciste todo esto?», preguntó a su vez, girando para mirarla. «Mientras dormía», respondió. «No me dijiste qué te parece». «Muy bueno», dijo, sintiéndose inquieto sin saber por qué. Desayunaron café con croissant, mientras Medusa hacía planes para la semana. Enumeró las galerías y palacios que todavía no habían visto y los alrededores que les faltaba recorrer. Gabriel le recordó que solo le quedaban 3 días en Florencia. El viernes por la noche regresaría a la Argentina. «Quédate», dijo ella con vehemencia. «Querría hacerlo», respondió él, «pero tengo que volver a mi trabajo, a mi familia, a mis amigos». «Yo no necesito a nadie más que a ti», lo interrumpió la chica, echándole los brazos al cuello. Desprendiéndose suavemente, Gabriel le dijo que no exagerara, que hacía muy poco que se conocían y que nadie se convierte en indispensable para otro en tan corto tiempo. «Supe que eras para mí desde que vi tu pedido en la pantalla de mi computadora», respondió Medusa, con la más absoluta seguridad. «Es el destino, Perseo». «Me llamo Gabriel. Perseo es mi apellido», contestó él con tono de enojo contenido. «Lo sé», dijo ella, y lo apaciguó con una sonrisa. Luego agregó: «Salgamos. La mañana está espléndida y todavía hay mucho para ver en Florencia». La insistencia de Medusa en que se quedara se convirtió en un peso para Gabriel, que ya no disfrutaba de los paseos de esos últimos días. No quería herirla, la chica le gustaba mucho, también le estaba agradecido por su generosidad. Pero, por momentos, su reclamo lo ahogaba. El día de la partida fue despertado por fuertes sollozos que venían desde el taller. Se levantó de la cama y se asomó desde arriba. Lo que vio lo dejó petrificado. Desde el suelo, decenas de cabezas iguales a la suya lo miraban. «Es inútil, inútil», clamaba Medusa. «Nunca lograré un Perseo como el que sueño». Mientras bajaba la escalera para intentar consolarla, Gabriel pensó que, por suerte, se iría en pocas horas. «Vamos, vamos, tranquila», le dijo ayudándola a levantarse. «Quiero que me cuentes
¿Qué tienen de malo estas cabezas? Para mí están perfectas. Además, me impresiona el parecido que tienen conmigo. Por un momento, Medusa dejó de sollozar y lo miró. ¿De veras crees que están bien?, preguntó. Claro que sí, respondió seguro. No, no, lo dices porque te vas, para que me quede tranquila, gritó. Cálmate, por favor, cálmate, le rogó él. No es así, es la verdad, lo que creo de verdad. Ella volvió a sollozar. Luego preguntó, ¿a qué hora tienes que estar en el aeropuerto? A las 22. Entonces, estás totalmente decidido a irte. Tenemos unas cuantas horas por delante. ¿Por qué no las aprovechamos para salir?, propuso con ternura Gabriel. Pero ella le dijo que no, que, como último favor, le permitiera tomarle un molde en yeso. Así, él se quedaría para siempre en Florencia y ella lograría ser la estatua de Perseo que deseaba. Gabriel accedió, aliviado de haber encontrado una salida. Siguiendo las indicaciones de Medusa, se acostó, desnudo, sobre la mesa de trabajo. La escultora trajo un balde lleno de yeso y empezó a cubrirle el cuerpo. La mezcla era fría y lechosa, y a Gabriel le daba impresión sentirla. ¿Cuánto tiempo tengo que estar así?, preguntó mientras pensaba que, por suerte, era el último sacrificio que debía hacer. Unos minutos, hasta que endurezca, dijo ella tranquila. Con una espátula le aplicó la mezcla en la cara, cubrió la frente, los párpados, la nariz, dejando libres las fosas nasales y los labios. Gabriel empezó a sentir que se ahogaba. Intentó decir algo, pero la mezcla se le metió en la boca. Mientras endurece, voy a hacer café, dijo ella y salió. Se quedó solo en la oscuridad. Pasó un largo tiempo. Todo estaba en silencio. No se oía, como era habitual, ni el molinillo del café, ni las tacitas contra los platos, ni el sonido de las cucharitas. Nada. De pronto, un pensamiento asomó, insidioso. ¿Y si fuera una trampa? No, se dijo, rechazando la idea. Prestó atención para capturar algún ruido familiar que lo tranquilizara. El silencio era tan cerrado como la oscuridad en que estaba. Intentó levantar un brazo, no pudo. Probó incorporarse, imposible. Al endurecer, la mezcla lo había dejado pegado a la mesa. Así te quedarás en Florencia para siempre y yo tendré la estatua de Perseo que deseo. Las palabras de Medusa resonaron en su interior con su verdadero y terrible sentido. ¿Cómo no lo había entendido antes? Era una trampa, una trampa. Quiso gritar. Su boca estaba sellada. Se ahogó de terror. «¡Sáquenme de aquí!», aulló en su mudez. Ella no volvía, no volvería, estaba seguro. Lo dejaría allí, en la tumba de yeso. Mientras el avión partía, se iba sin él, que no regresaría jamás a Buenos Aires. «Quédate, quédate, quédate». Como un eco, el pedido de Medusa golpeó una y otra vez en su memoria. ¡Qué idiota había sido! ¿Cómo no se había dado cuenta? Lo exhibiría en medio de las esculturas monstruosas.
Sería uno más junto a Hécate, al Minotauro, a Polifemo. Estaba loca, rematadamente loca. Entonces, recién entonces, pudo verla como realmente era. La cara deformada por la furia, los rulos convertidos en serpientes venenosas. Sintió que el corazón le golpeaba tan fuerte dentro del pecho que tuvo miedo de que estallara. Pensó que nadie sabía dónde estaba. Su familia tenía el teléfono del hotel, pero él no había dejado allí el número de la chica. Hasta que empezaran a buscarlo, sería un cadáver de piedra. Maldijo el momento en que aceptó ilustrar el libro. Maldijo a la internet que lo había puesto en contacto con esa loca. Prometió que si salía de esta, devolvería el premio, que nunca, nunca más en la vida ilustraría un solo cuento de terror. ¿Cómo se le había pasado siquiera por la cabeza que un libro llamado Amores que matan y que solo trataba de amores desgraciados podría traerle suerte y no hacérsela pagar? Debió haberlo sabido cuando la computadora se tragó los primeros bocetos. Era una advertencia, un aviso de los dioses. ¿Por qué no lo había escuchado? No podía más. Le faltaba el aire. Se estaba ahogando. Se moría, se moría. Esto ya endureció lo suficiente. Oyó la voz al tiempo que le quitaban la máscara y todo el aire junto llegaba a sus pulmones. Abrió los ojos como quien vuelve de la muerte. Medusa le sonreía. Todo salió muy bien, dijo tranquila. Ahora tendré el Perseo que deseaba. ¿Cuántas horas me dejaste acá?, preguntó con toda la violencia del miedo que había vivido. Exactamente 20 minutos, respondió ella de lo más natural. Me pareció una eternidad, dijo Gabriel. Estoy segura de eso, afirmó Medusa. Él no se animó a preguntarle, aun cuando deseaba hacerlo, si a ella en algún momento se le había pasado por la cabeza dejarlo metido ahí adentro para siempre. Como si le hubiera leído el pensamiento y mostrándole el molde que acababa de tomarle, Medusa dijo: ahora te convertiré en piedra. Ya lo ves, el mito se cumple, ironizó. Al llegar a Buenos Aires, lo primero que Gabriel hizo fue cambiar su nombre de acceso a Internet. Si algo había aprendido con absoluta seguridad, es que con los dioses no se juega. Mis queridos niños, les hago un pequeño diccionario del cuento Amor, cruel amor. ¿Por qué me matas? Espero que les sirva, ya que hay muchas palabras en italiano. Comenzamos. Palazzo Vecchio significa palacio viejo. Signora significa señora. Dottore significa doctor. Pluscuamperfecto tiene que ver del pasado, es un doctor del pasado. Arlequino viene de arlequín, el cual es un sirviente cómico caracterizado por su vestimenta de cuadros y colores y una máscara negra. Brighella es un personaje cómico enmascarado inteligente que siempre va a la par con el arlequín. Cabriolas son brincos que dan quienes danzan cruzando varias veces los pies en el aire. Pantalone, personaje de los venecianos. Venecia es una ciudad de Italia. Jolgorio es una fiesta, diversión bulliciosa. Sior, maschera,
persona que lleva una máscara y un disfraz durante el Carnaval de Venecia. Góndola es una embarcación tradicional de Venecia. Convento, comunidad de religiosos que viven en una misma casa. Piazza, plaza o mercado en una ciudad o pueblo italiano. Histrionismo, excesiva búsqueda de atención, dramatización y expresión emocional exagerada. Martedì grasso, significa martes gordo. Es un día antes del ayuno de la temporada de Cuaresma. Tiene que ver con la Semana Santa. Campagna della Calza. Son asociaciones teatrales venecianas de los siglos XV y XVI. Ave fénix es un ave que renace de sus cenizas. Carreto, carro o carreta. Liras son monedas italianas hasta el año 2002. Odalisca, esclava dedicada al servicio del harén turco. Croissant o croissant es un pan francés en forma de cuarto de luna. Signore, señor. Bistrot, pequeño restaurante popular de origen francés. Le Figaro es un diario francés muy antiguo. Hice los más importantes. Espero que les sirva. Con mucho cariño y bendiciones para todos. Hasta pronto.